Señores, buenos días, buenos días. Hoy es viernes, concluimos una semana y aquí estamos por la gracia de Dios y qué bueno que podemos estar sin COVID al pie del cañón y con ustedes un día más. Buenos días para los que están en casa y que pueden compartir con nosotros este viernes y buenos días con cariño para Nelson Rodríguez y para nuestro compañero Héctor Marte. Buenos días para los dos. Buen día, Nelson. Buen día, Yulisa. Hoy es viernes 8 de enero. Ayer fue día del Poder Judicial. Las actividades un poco distintas a las que habíamos visto antes en ocasión de esta celebración del Día del Poder Judicial. El presidente de la Suprema, una cosa que hay que resaltar, un discurso muy breve, bastante breve con relación a los anteriores. Y un detalle que nos llamó la atención, no habló del tema que todos los presidentes de la Suprema Corte de Justicia hablan en esta ocasión, que es el de la falta de recursos, el de la precariedad con el que se desenvuelve el Poder Judicial, aunque sigue siendo una realidad. Y lo tocó cuando habló de lo que se ha logrado, sobre todo en esta época de pandemia, la modernización de la justicia, la aplicación de la justicia virtual, que por cierto sigue siendo objetada por el Colegio de Abogados, que protagonizó una protesta. Pero fue un acto más breve de lo que hemos visto. Así debería ser, los discursos tienen que tender a acortarse. Yo creo que es una tendencia que hay que continuar en actos de esta naturaleza. Hay que decir que hoy es uno de esos viernes, que no son viernes desde marzo. Vamos a ver cuántos viernes más nos quedan en esta situación. Bueno, ya se prolongó el estado de emergencia nacional por 45 días más. Veremos más adelante algo al respecto. Pero entremos en materia de una vez. Vamos a ver el contenido que tenemos para ustedes en el día de hoy. Un nuevo estado de emergencia por 45 días más regirá el país, esta vez hasta la mitad de marzo. En los hospitales públicos quedan cada día menos camas de cuidados intensivos para COVID, mientras los contagiados van en aumento. Un funcionario activo y un empresario sometido por lavado de activos y defraudación tributaria, entre los ganadores del Ministerio de Educación para suplir computadoras portátiles al Estado. A propósito del reclamo de la devolución del 30% de los fondos de las AFP que vuelve a ser tema en el país, hoy conversamos con el senador José del Castillo. Sobre la pertinencia de que nuestro país siga perteneciendo al Parlacén, hoy conversamos con Carlos Sánchez, diputado dominicano ante ese organismo. Además, sobre la necesidad de la apertura de los gimnasios y centros de ejercicio, nos visita Leslie Torres, directora del Club Body Shop. De inmediato con Francisco Medrano, quien nos presenta cuáles son las portadas de los diarios impresos para este viernes. Francisco, buenos días y adelante. Hola, buenos días, Yulisa. Saludos a Héctor y a don Nelson y a todos los amigos que están en sintonía con nosotros en esta edición de Despierta con CDN. Vamos a mostrar qué tienen los periódicos que circulan a nivel nacional en su portada en este viernes. Hacemos como siempre con el periódico de nuestra casa, El Caribe, que titula en su primera página que Joe Biden critica la actuación policial ante la turba que alentó Donald Trump. Bueno, pues sus palabras llegaron luego que el Congreso estadounidense validó su elección tras una larga sesión, mientras que Donald Trump dice a sus seguidores que pagarán por el asalto al Capitolio. El titular va acompañado de la fotografía de quien oficialmente ya es el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, quien tomará posesión del cargo el próximo 20 de enero, que desde Washington criticó la jornada violenta incitada por Donald Trump. La segunda gráfica que se encuentra en la parte baja de la portada del Caribe corresponde a la sesión solemne en la Suprema Corte de Justicia por el Día del Poder Judicial. El titular, que va acompañado de la imagen, dice lo siguiente: Luis Henry Molina dice que la independencia de los jueces no se coarta. Resaltado en amarillo, el titular de la portada de El Caribe dice que el Estado ejecuta 8 programas de ayudas a la gente. Algunos de estos proyectos comenzaron hace 16 años, mientras que otros 3
se incorporaron en el 2020 a raíz de la pandemia. El siguiente llamado destaca que el Senado aprobó extender la emergencia, por lo que ahora corresponde al presidente de la República decretar su ejecución. Así el país cumple 295 días bajo el estado de excepción. Acerca del coronavirus, el llamado muestra que piden explicar el protocolo de vacunación anti-COVID. Es que al aprobar el estado de emergencia, el Senado le pide al Gabinete de Salud que explique cómo se aplicarán las vacunas. El Caribe también destaca que el ministro de Energía y Minas destaca que el ahorro por saneamiento en las EDES. Es que ayer en una rueda de prensa Antonio Almonte reportó ahorros en gastos operativos superiores a los 191 millones de pesos. Miramos ahora la portada del periódico Listín Diario, que muestra en su primera página como principal información que quedan pocas camas UCI en las clínicas y en los hospitales públicos la ocupación llega al 48%. Suben los contagios. La gráfica principal corresponde a las inmediaciones del hospital Robert Rick Cabral, donde ya se contempla aumentar el número de camas para pacientes con COVID-19. Bueno, en la esquina inferior izquierda, Listín Diario muestra que Julio César Valentín y Radamés Segura no fueron a los interrogatorios en la PETCA alegando malestares. En la esquina derecha reseña que el gobierno discute su agenda para el 2021, mientras que en medio de estas dos informaciones recoge las palabras de Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien citó logros de la Suprema pese a la pandemia. Vamos a ver ahora el periódico Diario Libre, cuyo titular de primera página denuncia serias irregularidades en la adjudicación de laptops en el Ministerio de Educación. Bueno, según este medio, entre los ganadores hay un vocal suplente del Banreservas y un empresario juzgado por lavado y defraudación tributaria. La compra de 752,000 equipos se sometió a licitación de urgencia. En la gráfica principal se aprecia las áreas de acceso a la sede del Congreso de los Estados Unidos y el titular dice que Estados Unidos defiende su democracia. En materia de lucha contra la corrupción administrativa, este medio reseña que el Gabinete de Transparencia anuncia nuevas medidas. La directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, dijo que harán una reforma profunda a la Contraloría General de la República. En la parte baja de la portada, Diario Libre apunta que el Congreso aprueba la prórroga del estado de emergencia. Justo al lado de esta información, este impreso reseña que los precios de las viviendas podrían dispararse. El Diario Libre también recoge parte de las palabras del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, quien llama a dejar los discursos violentos en la justicia. Vamos a mostrarle ahora las actividades colocadas en agenda para la cobertura noticiosa en el día de hoy. A las 9 de la mañana hay juicio de fondo por el caso Odebrecht en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. A las 9:30, rueda de prensa de la Federación de Lucha contra las Drogas, Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional. A las 10 de la mañana, reconocimiento a jueces salientes del Tribunal Constitucional. Esto será transmitido por YouTube y Facebook. También a las 10 de la mañana, ofrenda floral por el 52 aniversario de la Superintendencia de Seguros. Esto será en el altar de la Patria. A las 10 de la mañana, el MINER ofrece detalles sobre canales de educación especial. Esto se realizará en el Centro Cultural de las Telecomunicaciones en la ciudad colonial. Bueno, pues así andan los periódicos en su portada, en su primera página para este viernes y las actividades también para cobertura noticiosa en la agenda de este día. Retornamos con ustedes. Gracias, Francisco. Que tengas un buen fin de semana. Recuerda que el toque de queda es hasta las 12. Así al es, menos cumpliendo. Hasta este próximo domingo. Vamos de inmediato con el tiempo, con el señor Nelson Suriel. No, si supiera que me siento muy contento porque ya retornó el que sabe de esto de sus vacaciones. Vamos.
Hola, ¿qué tal? Soy Uriel con las informaciones meteorológicas. Hoy se debilita y se alejará la vaguada que ha aportado precipitaciones en República Dominicana. Específicamente, estará alejándose hacia el Atlántico. Mientras tanto, un sistema frontal permanecerá al norte de República Dominicana. Durante varios días más tendremos un ambiente muy fresco en gran parte del territorio dominicano y algunas precipitaciones podrían registrarse en los próximos días, específicamente hacia la cordillera central y la región del Cibao. Otro frente frío estará llegando el domingo a República Dominicana. Bueno, la bienvenida, nuestro saludo a Jean Suriel. Esperamos que haya disfrutado sus vacaciones. Él estaba afuera, pero era de vacaciones. Pero se mantenía activo, eran fotos muy y fotos. activo, muy activo en las redes. Sí. A propósito de redes, señores, hoy tenemos por aquí una caterva de saludos. Esa expresión es muy conocida entre los dominicanos. Los buenos días nos los dan Giselle Fría, Cristina Yavi, Lucrecia Andújar, que también nos envía bendiciones, Braulio Aristi Jiménez, buenos días y bendiciones, Juan Pablo Arnó, Francisca Reyes, reporta desde Montecristi, también Johnny Perdomo, Auris Celas, Edilberto Gutiérrez, Boli Heredia, Miriam Solano, Kilvio Peña, Kilvio desde Villa González, nuestros saludos, Socorro Ulloa, Juana Morillo, Delio Samuel, Juan Carlos Gómez, excelente fin de semana para ustedes y los televidentes, Dios los guarde, dice Juan Carlos. Los buenos días de Marta Caro, de Milede Vargas, de Nelcy Ortega, desde Alemania. Eso está que pique y se extiende el coronavirus en Alemania, señores. Saludos a los televidentes y manténganse ahí a través de nuestras redes, que nos pueden sintonizar incluso mientras ustedes van circulando a sus trabajos. Bien, el Ministerio de Salud Pública reportó en su boletín de ayer jueves 1.100 casos de COVID en las últimas 24 horas de unas 6.463 pruebas que se realizaron. Tenemos una historia de Maciel Durán, quien nos cuenta de un deceso por el virus en las últimas horas. Con los nuevos 1.115 contagios, se elevan a 177.493 los casos de COVID-19 acumulados en el país, de los cuales se han recuperado 135.587 y 39.483 continúan afectados por el coronavirus. En su boletín 294, Salud Pública reporta un fallecido en las últimas 24 horas y 4 notificados por los centros de salud. A la fecha suman 2.423 los fallecimientos debido a la pandemia de COVID-19 en República Dominicana. En estos momentos hay 1.094 camas ocupadas por contagiados de COVID, de ellos 290 se encuentran en unidades de cuidados intensivos y 156 conectados a ventilación mecánica. El informe establece además 564 trabajadores de la salud contagiados, 309 embarazadas y 17.940 personas con menos de 20 años. La letalidad es de 1.37% y la positividad de 18.45%. Maciel Durán, CDN. Parece que las cosas no andan muy bien con el COVID, las camas de UCI y además ahora tenemos un nuevo estado de emergencia, aunque todavía no se ha publicado el decreto que entendemos que se va a hacer entre el día de hoy y mañana, porque iniciaría a partir de este próximo lunes y el que tenemos hasta el momento terminaría, al menos el estado de emergencia con limitación de los fines de semana, terminaría este próximo domingo inclusive. Por lo que el Senado de la República aprobó la extensión del nuevo estado de emergencia, esta vez por 45 días más, tal y como fue sancionado en la Cámara de Diputados. Tenemos una historia que nos la cuenta Yarilis Calcaño, quien nos informa que durante la sesión el senador Bautista Rojas Gómez solicitó al gobierno dar a conocer el protocolo de la próxima jornada de vacunación contra el COVID. Hay que decir
que ninguno de los senadores de la oposición se opuso, valga la redundancia, al nuevo estado de emergencia. Con esta aprobación por parte del Senado, el Poder Ejecutivo tiene autorización para continuar con el estado de emergencia y seguir aplicando medidas tendentes a frenar el rebrote del COVID-19 mientras llega la esperada vacuna al país. El senador Bautista Rojas Gómez consideró que es momento de que se dé a conocer el protocolo para una correcta jornada de vacunación y generar confianza en la población. Se ha querido tomar el tema de vacunas contra COVID-19 como una manera de alterar la salud mental del pueblo dominicano. No le luce al Senado que eso ocurra aquí. No le luce a los senadores que utilicemos este tipo de artimaña para argumentar mentiras. También el senador Héctor Acosta sostuvo que su demarcación no escapa al repunte de los casos positivos, razón por la que propuso el uso de la ivermectina en jornadas de prevención. Quiero solicitarle al Ministerio de Salud Pública se nos concede en la provincia Monseñor Noel un operativo profiláctico a los fines de bajar el rebrote que se ha destapado desde mediados del mes de diciembre. Y de paso también sirve como desparasitante a la población nohuelense, como dijo el doctor Vázquez. El nuevo estado de excepción que comenzará a regir a partir del 16 de enero fue aprobado con el voto favorable del bloque del PLD, aunque con ciertas reservas. El Partido de la Liberación Dominicana está comprometido con los mejores intereses del país. La patria nos ha convocado a luchar juntos porque somos una clase con suficiente madurez de entender la realidad de lo que vive el país, pero le exigimos transparencia al gobierno de Luis Abinader. Este es el cuarto estado de emergencia que el Congreso Nacional le aprueba al gobierno de Luis Abinader desde su instalación en agosto del pasado año. Yarilis Calcaño, CDN. ¿Se dieron cuenta? Este es el cuarto estado de emergencia que solicita el gobierno del PRM. Subrayen eso porque, decía un amigo mío, el que cree en políticos no cree en nadie. El PRM era un opuesto militante a los estados de emergencia cuando estaba en la oposición y cuando estaba en la campaña. Pero miren ahora, se ha demostrado que aquella vez, al igual que ahora, esos estados de emergencia han sido fundamentales para poder mínimamente controlar a la pandemia. Incluso recuérdense que los primeros dos que se pronunciaron, que eso era un fraude, una trampa, fueron Pacheco y Josefa Castillo. En ese entonces diputada, ahora superintendente de seguros. Josefa decía que con el clima de aquí no iba a llegar el Sí, decía Josefa pontificando, como si ella supiera de eso. No, lo que con este clima que Pacheco decía es un fraude de los PLDistas para que nosotros no salgamos a la calle a hacer campaña. Incluso al Tribunal Constitucional acudió Paliza, el presidente del PRM, con un recurso, pero el Tribunal Constitucional lo rechazó y dijo que son válidos esos estados de emergencia. Lo digo nada más porque, y lo reitero, el que cree en político, el político tiene que quedar bien con sus intereses. Entonces, subrayen eso, no va a decir más nada de este nuevo estado de emergencia, pero el liderazgo político tiene que ser responsable. Miren cómo están criticando a Donald Trump, la barbaridad esta de lo que incentivó. Entonces, el líder, el político, mire, un ejemplo, Portugal tiene hoy solo 456.000 casos y 7.400 muertos. Es el país número 33. ¿Y qué pasó en Portugal en marzo cuando comenzó la pandemia y cuando aquí estábamos discutiendo? Tengo el dato aquí porque yo escribí un artículo. Mire, Rui Río es el principal líder de la oposición. ¿Y qué hicieron en Portugal en marzo? Partidos, empresarios, sindicatos, grupos sociales, sin renunciar a su agenda, dijeron hay que unirse. Y unieron al país. Dijo Rui Río en el Congreso: no es patriótico criticar en estos momentos al gobierno, con la precisión de que el apoyo del Parlamento al gobierno no era un cheque en blanco. Entonces, Portugal llegaron los primeros casos de último. Portugal llegaron los primeros muertos de último. Y puedo hablar de Portugal porque tenemos una población un poco parecida. Entonces, mal por lo político que a costa de la salud del pueblo
hacen cualquier cosa. Y yo menciono el PRM, los estados de emergencia, pero no es que estoy exonerando al PLD, los otros que salieron en loca caravana a movilizar miles de gente en su campaña electoral. Finalmente, lo del COVID pique se tiene. Señores, atención con las pruebas PCR, atención con las camas UCI que están escaseando en las clínicas. Recomiendo un trabajo periodístico de ayer en el periódico Hoy de Josefina Medina. La odisea de conseguir una prueba PCR. Ella hizo un recuento, laboratorio por laboratorio, hospital por hospital, llamando para concertar una cita y no pudo. Si no la dejaban esperando en el teléfono, le decían, está lista la lista. No pudo conseguir una cita. Un reportaje bastante amplio. Segundo, dos periodistas del Listín Diario, antes de ayer, uno de ellos, mi buen amigo Ramón Benzán, lo estuve llamando ayer y no me cogió el teléfono, o no sé si está interno. Esos dos periodistas hicieron una denuncia de que no podían conseguir una prueba PCR, pese a que estaban con los malestares típicos del coronavirus. Dos periodistas, no pudimos conseguir nosotros la prueba. Termino diciendo lo siguiente. En el boletín de ayer, el 293, la positividad diaria 29.75. De las últimas 4 semanas, 18.53. Camas UCI 56%, ventiladores 39%. Yo lo comparé con el boletín del miércoles pasado, cuando el 2.86, el miércoles 30, cuando se decretaron estas medidas, toque de queda a las 12 del día, y todos los indicadores de ayer son más altos que los del miércoles pasado. Así que la situación hoy es peor. ¿Qué hará el gobierno? Yo espero que hoy se pronuncie, que no espero el domingo a la tarde, con el boletín de hoy diga si va a seguir el toque de queda a las 12, porque hay que modificar muchas cosas, señores. Pero reitero, los indicadores de ayer son más altos que los del jueves. Hay que reconocerle que los del miércoles 30, hay que reconocerle a las autoridades que esos precisamente indicadores altos le dan la razón. Había que tomar todas esas medidas y fueron efectivas, fueron certeras las autoridades al decretar prácticamente una emergencia nacional el día 30. Entonces no le estoy quitando el reconocimiento a las autoridades, lo que estoy diciendo es que si se tomaron medidas heroicas el miércoles 30, hoy habrá que tomar, o mañana, pero no lo dejen para el domingo, por favor, medidas tal vez un tanto heroicas. Con relación a los boletines, Nelson, hemos observado que hay una fluctuación en un aspecto base, un aspecto clave, que es la cantidad de pruebas realizadas, para uno poder tener una idea de cómo evoluciona el COVID-19, de si aumenta, de si se reduce, de si tenemos rebrote o no. Tiene que haber una constancia con relación a la cantidad de pruebas, cosa que no se ha dado. Hay un día que se llega a 10.000 pruebas, otro día 6.000, otro día 5.000 o 4.000. Yo entiendo que es importante que haya una coherencia y que se trate de tener una cantidad de pruebas más o menos estándar en los boletines para que uno pueda tener una referencia correcta. En la sesión de ayer, en la que se aprobó la emergencia, también se aprobó un aspecto importante. Yarilis Calcaño mencionaba la propuesta del senador Bautista Rojas Gómez, de la Fuerza del Pueblo, que actualmente que fue ministro de Salud Pública y actualmente senador. Esa propuesta de que se le solicite al gobierno, específicamente al Gabinete de Salud, que dé a conocer el plan, el protocolo que se va a utilizar en la vacunación, fue finalmente aprobada por los senadores. La pieza establece, en sus considerando, que en la actualidad se ha creado una especie de incertidumbre, desinformación y desorientación sobre la aplicación del Programa Nacional de Vacunación contra el coronavirus, lo cual demanda una explicación oficial que brinde certeza a la ciudadanía. Entiendo que el llamado es oportuno porque realmente hay mucha información entre comillas, y mucha desinformación con el tema de las vacunas, que es realmente, sin quizá, el tema que más le preocupa y le concierne a la ciudadanía en este momento, que se supone que estamos comenzando a ver la luz al final del túnel. La vacuna representa la esperanza y representa la salida a esta pandemia y a esta crisis. A mí me preocupa que los contagios del 24 y del 31, cuando la gente se fue de boca
haciendo lo que le daba la gana, desconociendo las medidas que había dictado las autoridades, todavía no se conocen. Al día de hoy, a pesar de que tenemos desde el fin de semana del primer feriado de Navidad, hemos venido teniendo aumentos en la tasa de contagios que publican las autoridades, y con una cantidad de pruebas, como decía Héctor, que fluctúa 6.000, 5.000, 4.000, dependiendo, pero no hay un promedio exacto, aunque se había dicho que se iban a hacer 7.000 pruebas diarias, pero digamos que la media fluctúa cerca de las 4 y 5.000 pruebas. Los contagios de 24 y 31 todavía no se empiezan a ver, según lo que han dicho las propias autoridades, y ya nosotros vamos a cumplir los 10 días que habían anunciado, por los que tendríamos que hacer una especie de cierre parcial para que disminuyeran los contagios. Esto significa que probablemente este toque de queda que se hace hasta las 12 del mediodía los fines de semana y hasta las 5 de la tarde los días de semana, podría extenderse a partir del domingo. El que tenemos actualmente termina el día 10, que cae domingo, y se supone que este fin de semana deberíamos tener el decreto de la presidencia donde se nos diga cuál va a ser el toque de queda a partir del día 10, porque la gente, de lo contrario, va a tomar el horario que le convenga y las autoridades en la calle van a tener entonces que reprimir. Ayer nosotros vimos lo que pasaba en el metro. Filas de cientos y cientos de personas que llegaban al metro, salían de su trabajo a las 5 de la tarde, pero cuando llegan al metro a las 6 de la tarde ya cerrado. Tuvieron que abrirlo de una manera sin planificación, porque ya se había cerrado, pero al ver la cantidad de personas que se habían agolpado en las instalaciones del metro, pues tuvieron que abrirlo, porque ¿qué iban a hacer esas personas? No había transporte para tanta gente. Eso nos dice que las nuevas medidas que incluyan las autoridades tienen que incluir las necesidades de transporte de la población. O el metro va a tener que cerrar un poco más tarde, 6:30, digamos, y que los conductores del último turno del metro tengan permiso para transitar, para luego ellos poder irse a su casa. O los comercios y las instituciones entonces van a tener que cerrar antes de las 5, lo cual es una pena, porque el sector económico, cada vez que hay un cierre, sin importar lo pequeño que sea, se afecta de manera directa. Los restaurantes están al borde de la quiebra, y ayer hubo una reunión del sector turístico y restaurantes con el presidente de la República, donde estaba el ministro de Turismo, y justamente ellos hablaban de que necesitaban escuchar cuáles eran sus necesidades y ver qué se iba a hacer en lo adelante para que ni ellos quebraran, pero que tampoco con la apertura de los restaurantes ellos tuvieran que servir de multiplicadores en el contagio. Ayer yo tuve la oportunidad de pasar por el frente de dos plazas comerciales donde tenían restaurantes en primer piso, y los locales de esos restaurantes, 5 en total, que eran restaurantes conocidos, tienen letrero de se alquila, o sea que los restaurantes desaparecieron. Si estas medidas se siguen extendiendo de esta manera, más restaurantes van a quebrar. Eso significa más capital en el suelo y perdido, y más gente para la calle. Y ojalá que todas estas medidas se involucren todas estas necesidades se involucren dentro de las nuevas medidas que va a dictar el gobierno. Uno entiende que todo esto se ha hecho porque la gente no ha cumplido. Y aunque los comercios no necesariamente son responsables, en ocasiones han permitido las aglomeraciones, y estas son las consecuencias. Pero alguna medida tiene el gobierno que buscar. Este nuevo estado de emergencia entraría en vigencia el 16 de marzo, porque el que tenemos corriendo actualmente vence el día 15. O sea que el gobierno tiene tiempo suficiente, primero de aquí al domingo y luego de entre el domingo y el día 15, para dictar cuáles son las nuevas medidas de limitación de vía o limitación de tránsito que van a tener los ciudadanos. Las UCI son otra cosa, Nelson y Héctor. Las camas UCI para COVID están prácticamente al límite. El gobierno ha dicho que tenemos suficientes, pero los hospitales contradicen esa información y dicen que ya se les están agotando. Y la gente sigue haciendo fiestas en la calle. Es una combinación difícil. Yo veía que el presidente decía hace unos días que a la gente que haga el último esfuerzo, que ellos saben que todos estamos cansados de estar confinados, pero que algo tenemos que hacer y que tenemos que dar la milla extra para tratar de salir adelante de esto. Estamos a la puerta de las vacunas, pero a la gente parece que eso no le ha parecido tan bien. Así que ojalá
y el nuevo decreto lo emitan, si no hoy, mañana o pasado, y que el gobierno tome en consideración cuáles son las cosas que le están haciendo daño a la colectividad y que se tomen algunas medidas entonces para nosotros poder compaginar o quizás tener, digamos que, una especie de maridaje entre las nuevas medidas y las necesidades de la gente y de los comercios, porque de lo contrario vamos a estar saludables pero sin negocios. El virus ataca a los que conducen los vehículos, pero debiera llegar un virus que también afecte a los vehículos, porque la congestión es del día a día. José Urtecho, el capitán Cazatapones, como dice la querida Catherine, nos da la panorámica del tránsito a esta hora, 7:38 de la mañana. Gracias, don Nelson. Definitivamente sí, entre 4:30 y 7 de la noche. Yo no le puedo explicar los tapones que se están formando en el Gran Santo Domingo, sobre todo en las salidas del Distrito Nacional hacia Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y en la autopista Duarte en el kilómetro 9. Son impresionantes las colas de vehículos para salir del Distrito Nacional. En este momento tenemos una patana averiada en la Marginal de las Américas con San Vicente de Paúl y está generando este fuerte congestionamiento en dirección desde Boca Chica hacia Santo Domingo. También tenemos el congestionamiento habitual en la Avenida de las Américas desde la San Vicente de Paúl y se extiende hasta el elevado de la 27 de febrero. En sentido contrario, tenemos este congestionamiento que antes no era habitual, ya se ha vuelto habitual. El elevado de la 27 congestionado en dirección desde el Distrito Nacional hacia la zona oriental. Tenemos un factor de importancia que genera este congestionamiento. Primero es el contraflujo del puente Juan Pablo Duarte, que es habitual este contraflujo, pero en el carril expreso del puente Juan Bosch circulando hacia la zona oriental. La junta del puente está deteriorada y está generando este congestionamiento en todo el elevado en dirección oeste-este. Estamos sugiriendo utilizar el puente Mella para circular desde la zona oriental, que en este momento está menos complicado que el puente Juan Bosch y el puente flotante en dirección este-oeste. El puente de la 17 también está algo lento en su subida y más adelante en la Padre Castellanos con Pedro Luis Cedeño se aprecia el congestionamiento habitual en dirección este-oeste. Santo Domingo Norte en este momento con lentitud en el tránsito desde la Emma Balaguer hasta la subida al Puente Peinado en dirección norte-sur. En el Distrito Nacional en este momento, Polígono Central, está viable la avenida Abraham Lincoln, Winston Churchill, López de Vega, Tiradentes, Ortega y Gasset. La Máximo Gómez también está viable entre la John F. Kennedy y la George Washington. Un poco más hacia el norte de la Máximo Gómez sí se aprecia lentitud en la Máximo Gómez con avenida San Martín en dirección norte-sur. La entrada al Distrito Nacional desde el Cibao complicada como de costumbre desde el kilómetro 17 hasta el 14. Más adelante, próximo a su llegada al kilómetro 9 de la autopista Duarte. La República de Colombia con avenida Jacobo Magluta también presenta lentitud en el tránsito circulando desde la avenida Monumental. La Luperón sin mayores inconvenientes para circular, al igual que la avenida Isabel Aguiar, en este momento está viable en ambas direcciones. También tenemos congestionamiento en la prolongación 27 de febrero con Avenida Los Beisbolistas y más adelante su llegada a la Isabel Aguiar en dirección oeste-este. Atentos, hay un fuerte congestionamiento en la carretera Sánchez a la altura del puente Río Jaina en dirección San Cristóbal, Santo Domingo. Por esta situación estamos sugiriendo utilizar la autopista 6 de noviembre. En este momento está despejada, solo un pequeño congestionamiento aquí a su llegada a la prolongación 27 de febrero, pero nada comparado con este fuerte tapón que hay para subir al puente sobre el Río Jaina en dirección San Cristóbal, Santo Domingo. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Gracias, Capirtecho. Buenos días. Hasta el lunes. A propósito de todas las informaciones que hemos manejado en las últimas semanas respecto de las compras del Estado, de los negocios, de los Montilla, etcétera, hoy no quiero dejar pasar un reportaje que hace Sugelis Tejero de El Diario Libre, donde ella menciona que hay irregularidades en las laptops del MINER. Ella menciona que hay un funcionario actual y un empresario sometido a la justicia por defraudación tributaria. Serían dos de los ganadores del proceso de adjudicación de urgencia que acaba de realizar el Ministerio de Educación para la compra de 752,000 equipos tecnológicos para la educación escolar a distancia de este año escolar que corre.
Esto en el marco del Plan Nacional de Educación para Todos, Preservando la Salud, en diciembre de este año que acaba de pasar. Se abrieron 2 licitaciones de urgencia para adquirir laptops, una general por 752,000 equipos y otra especial dirigida solo a las pymes por 188,000 laptops más. En la licitación de los 752,000 equipos, el MINED 2020-0002 resultaron ganadoras un total de 56 empresas en un proceso de emergencia que realizó el Ministerio de Educación este diciembre. La factura del ambicioso programa de compra de laptops para asegurar el acceso a la educación en medio de la pandemia del COVID-19 asciende a 10.200 millones de pesos, por debajo de los 12.068 millones de pesos que el gobierno inicialmente estimaba destinar. Pero resulta que entre esas 56 empresas hay 2 que llaman la atención. Una es Madison Import SRL y la otra es Omega Tech, que entre ambas se adjudicaron contratos de venta por casi 30,000 equipos y por más de 621 millones de pesos. Resulta que detrás de Madison Import está el actual vocal suplente del Banco de Reservas, Anel Marcial Veras, quien fue designado en esa posición el 21 de agosto del año pasado, según el decreto presidencial 373-20. Madison Import es una compañía creada en 2004, que entre los años 2005 y 2010 tuvo como su accionista mayoritario a Maxi Montilla Sierra, el mismo que le acabamos de hacer hace solo unas semanas el trabajo de investigación de los pulpos eléctricos. Y es el hermano de la ex primera dama, Cándida Montilla de Medina. De acuerdo a los registros de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, en marzo de 2010, Maxi Montilla vendió la mayoría de sus acciones, o al menos eso dicen los documentos, de Madison Import a un grupo llamado La Ugama, una empresa que se registró en Panamá y que también era propiedad del cuñado del expresidente Medina. Pero ese mismo mes, la empresa La Ugama, que hasta entonces se llamaba La Ugama Limited Corp., cambió de manos y hizo una transacción de documentos donde se vendía al actual vocal suplente del Banco de Reserva, según reposa en el registro público panameño. Este grupo, La Ugama, del señor Marcial Veras, o presuntamente de él, también es accionista junto a otras empresas, una de ellas llamada Vigisa Investment, de Víctor Hipólito Sánchez Félix, que es un político que primero fue diputado por el PLD en 2010 y luego candidato a senador por el PRM en el 2016. El objeto social de Madison Import indica que está autorizada la construcción de obras de todo tipo, pero está vendiendo computadoras. Promoción inmobiliaria, importación, distribución y ventas de equipos de hogar, equipos médicos, equipos informáticos, textiles y hasta ferretería y pintura. O sea, la empresa puede hacer cualquier cosa. En la licitación se adjudicó el contrato para vender 25,000 netbooks al gobierno dominicano por 455 millones de pesos, de acuerdo al acta de adjudicación. Pero vamos a la otra empresa que se llama Omega Tech. Obtuvo el contrato para vender al Estado Dominicano 4,000 unidades de las laptops para profesores que dan clases a distancia en medio de esta pandemia. En este caso, la operación se trató de 166 millones de pesos. Y lo curioso del contrato, a diferencia del resto de las empresas, es que la compra se hizo a un precio que supera el 21% del referencial que había estimado el Ejecutivo a través del oficio 359-2020 que emitió el MINER el 16 de noviembre del año pasado. Es decir, que mientras el Departamento de Compras y Contrataciones del Despacho Educativo había fijado en 137 millones de pesos la compra de cada lote de 4,000 laptops para profesores, a Omega Tech se le adjudicó el contrato por 166,791,206 pesos, 29 millones por encima de lo que se había planteado en el proceso licitatorio. Omega Tech tiene como accionista a una persona que se llama Alvin Emilio Jiménez Fernández, que actualmente enfrenta un proceso judicial por supuestamente haber realizado operaciones irregulares con empresas pantalla o empresas fantasmas para defraudar y estafar al Estado Dominicano y lavar activos entre los años 2015 y 2016. Fiscales del Ministerio Público, conocedores del caso, fueron consultados por Diario Libre, que es quien hace la investigación, e indicaron que el juicio de esta persona todavía no ha concluido,
O sea que nosotros tenemos una persona sometida por lavado de activos y por defraudación al Estado, siendo suplidor del mismo Estado que lo está demandando. Yo lo voy a dejar hasta ahí, simplemente para darle paso a mis compañeros, pero estas son algunas de las cosas que simplemente no tienen explicación. Bueno, ahí está lo expuesto por Diario Libre sobre la compra de laptop. Yo quisiera, antes de la pausa, sí, referir un caso que ha sido importantizado en algunas de las portadas de los diarios, y es que ayer estaban citados por la Procuraduría, o por la PEPCA más específicamente, Radamés Segura y Julio César Valentín, el senador Radamés, dirigente del PLD, con relación al caso Odebrecht. Ellos son de los 8 cuyos expedientes fueron archivados, y la Procuraduría está realizando investigaciones, aunque el desarchivo de esos expedientes está en manos del juez Vargas, que se va a pronunciar a finales de este mes, creo. Lo tomo el caso por 2 razones. Uno, tanto Segura como Valentín, a través de sus abogados, llevaron una excusa médica, un certificado médico. Nasir Rodríguez, que es el abogado de Segura, dice que él tiene un proceso viral. No sé cuál es la dolencia de Valentín, pero ni modo, yo me imagino. Pero parece que se la contagió a Segura, porque los dos dicen que tienen síntomas, parece que andaban juntos. Bueno, no sé cómo es lo del proceso, pero independientemente esta investigación va a seguir. Pero, ¿sabes cómo es la gente? De una vez la gente comienza a sacarle punta al lápiz y dice, oh, no quieren ir. Difícilmente puedan negarse a acudir a los interrogatorios. Pero por otra razón menciono el caso. Este desarchivo de los expedientes, que es el negocio más malo que ha hecho el PRM, porque entre esos 8, además de Pacheco, está Máximo de Óleo, está de Asua, Rudy. Hay varios dirigentes del PRM que están ahí, que entonces ahora probablemente lo metan otra vez en el globo con su justicia independiente. Pero ¿qué sucede? Ese caso se está conociendo por una instancia una querella que puso la Fundación Alianza Ciudadana. Aquí se inventan una ONG y una cosa para la búsqueda. ¿Quién dirige esa Alianza Ciudadana? La ex jueza Evelyn Torres. Evelyn Torres, yo la conocí cuando ella era del Tribunal Municipal de San Carlos, en el caso de Torres de Plata. Ahí no me gustó cómo manejó el caso. Pero esa jueza en agosto del 18 fue destituida por el Consejo del Poder Judicial por cometer irregularidades, 2 irregularidades. Una, en el manejo y conocimiento de una demanda de nulidad de un divorcio muy conocido. Ella parece que entró en una componenda con Abelito Rodríguez del Orbe, se vio ahí, la destituyeron, pero por otra razón la destituyeron. Se le imputa a esa patriota que hoy tiene una fundación cívica de la sociedad civil, una ONG, mantener un movimiento de cuentas que sobrepasa la capacidad de pago con relación al salario que devenga sin que haya reportado un ingreso adicional. Yo creo que a la que pone la querella también hay que investigarla junto con nosotros. No más palabras, magistrado. Sí, o sea, miren ahí, ¿cómo que tú dices que se toma la sangre de la iglesia en manos de Lutero? Poniendo la iglesia en manos de Lutero. La iglesia en manos de Lutero y el banco de sangre en manos de los vampiros. En manos de Drácula. En manos de Drácula. Pero ahí está a Valentín, Julio César y asegura Radamés que cuelen su café claro. Y ojalá que se le pase. Yo le daría el beneficio de la duda porque son 2 figuras públicas conocidas. No, yo creo que sí. No, pero yo lo digo porque que la gente le busca la quinta pata al gato. Lo que pasa es que hay coincidencia. Ya pasaron por el proceso. Sí, lo que pasa es que hay coincidencia, Héctor. O sea, los 2 están llamados, citados con 24 horas de diferencia y los 2 se sienten mal. Entonces, quizá el PEPCA, ahí no la pegó el PEPCA. Llamó 2 personas que estaban enfermas o ellos se enfermaron después de la citación. Uno no sabe, pero como el COVID anda, pero cualquier en este cosa caso, se puede alegar. Es el mismo PEPCA que debió decir, se pone para una nueva fecha interrogatorio, pero ya se ha sazonado, como que ellos están evadiendo, huyendo a la justicia. Señores, en Licey al Medio le dicen a eso culebrearse. En Licey, en la chiva de Licey al Medio. Un saludo a la gente de Licey. Nelson. Un saludo a la gente de Licey al Medio, de parte de Yulisa Cepeda. A la pausa. Tenemos como invitado al senador
del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia Barahona, José del Castillo. ¿Cómo se siente, senador? Bueno, un placer estar con ustedes y sobre todo compartir con la teleaudiencia que le sigue todas las mañanas. Ahí estaba escuchando un poco las principales informaciones del día y los comentarios sobre todo. Del Castillo Sabiñón. Porque tiene madre, dice. Sí, no, aquí reivindicamos eso, entre otras cosas. Porque la madre es la única segura. El padre de tu mamá te dice que se... Un saludo a propósito de mi papá, José del Castillo Pichar. Y padre también, le vamos a mandar un saludo a don José del Castillo, ese pana mío de larga data. Usted admite que hay cosas que no tienen madre, ¿verdad que sí? Claro. Ni maestra. No sé, un placer tenerle por aquí. Quisiera preguntarle primero, antes de entrar en materia por su provincia, ¿usted está haciendo algo por ella? Bueno, hacemos lo que podemos en el marco de la oposición, ¿verdad? Y la minoría en que estamos. Pero, qué raro se oye eso, desde el marco de la oposición. Claro, pero nada, en la vida uno tiene que adaptarse a todas las coyunturas y procesos. Lo importante es que obtuvimos la representación de la provincia en un proceso donde el PLD perdió de 29 senadores, bajó a 6 y finalmente quedamos 3. O sea que yo creo que... o sea que de 29 llegó a 3. Sí, el compromiso con la provincia que nos votó en un escenario como ese, pues evidentemente es mucho mayor. Y hemos estado impulsando acciones desde que llegamos el primer día al Congreso Nacional, tanto desde el punto de vista del reclamo de obras, de infraestructura y de acciones que requiere la provincia, como el caso de la Laguna de Cabral, que requiere una intervención. De hecho, sometimos una resolución que todavía está pendiente en la Comisión de Medio Ambiente de ser conocida. Déjame pedirle a mi colega Héctor Acosta, el Torito, que nos ayude ahí en esa resolución, porque la laguna se seca de manera constante y es el recurso hídrico más importante en lo que tiene que ver con el reservorio de agua dulce de la región de Centroamérica, del Caribe, perdón, más grande que tiene, que existe, ¿no? Y además de ser un elemento de atracción turística, es una fuente para todas las comunidades que habitan alrededor de la laguna, porque allí se realizan labores de pesca. Pero otras iniciativas tienen que ver con el reclamo en el marco del presupuesto de la asignación de fondos para el matadero municipal, para la construcción de un nuevo mercado, las acciones que tienen que ver con el apoyo a los mineros del Larimar. Hay que recordar que Barahona en Barahona está la única mina del Larimar que existe en el mundo entero, nuestra piedra nacional. De hecho, a finales del 28 de noviembre pasado se celebró el Día Nacional del Larimar y ahí reclamamos la reconstrucción de la carretera que va de Bauruco a la mina de las Filipinas. Específicamente le pedimos a una empresa minera que está en las lomas de la Filipina y que tiene una concesión, se acaba de anunciar, el presidente Abinader de hecho estuvo en Barahona para esos fines, la reconstrucción del puerto de Barahona, que también era un anhelo, era un reclamo de la población. A una empresa que está explotando carbonato de calcio en esas lomas, se llama Belfon, y le pedimos a esta empresa que asumiera esa reconstrucción. Son 7 kilómetros que impactan de manera directa tanto a los mineros como al desarrollo turístico, porque el Larimar, vuelvo y repito, es la única piedra nacional, es la piedra nacional, es el único lugar donde se extrae y ese es un punto de atracción turística especial. Y hemos estado impulsando acciones en favor de la provincia, defendiendo los intereses, que es el papel que le toca al legislador, al representante y al fiscalizador. Son las 3 funciones que asumen los legisladores en esta tarea. Al menos eso parece que se está trabajando en Barahona. Senador, ¿cómo ve usted la recuperación del Partido de la Liberación Dominicana a propósito de que usted mismo aclara que de 29 senadores solamente quedaron en 3? Una fuerza política que era la principal del país y ahora resulta que está por detrás inclusive del presidente Leonel Fernández. Un partido que se formó hace un año, tal vez, quizás un año,
y va por delante del Partido de la Liberación Dominicana. Esta reestructuración, ¿cómo va a venir con miras a las elecciones en apenas dentro de 4 años? Lo primero, aclararte, Yulisa, que el PLD obtuvo un 37% y ese partido que tú señalas obtuvo apenas menos de un 5%. A ellos no les gusta que le digan FUPU, pero fuerza del pueblo, ¿verdad? O sea que de casi de 1 millón y tanto de votos apenas creo que parece que llegaron a 200 y tanto, 300,000 votos. No me parece que sean la segunda fuerza. Si la matemática no me falla, ¿no? No serían la segunda fuerza política. Pero ¿usted cree que la Junta le dé del 5%? Ya apuesto que sí. Mira, yo también apostaría que sí, porque parece que hay un compromiso en ese sentido. De hecho, la conformación de la Junta Central Electoral, pues, y el proceso que llevó a la conformación actual de esa Junta, pues evidencia que eso pudiese suceder. Esperemos que no, porque sería un mal precedente, no sería una aplicación correcta de la ley, pero habrá que ver lo que hace el nuevo tribunal, la nueva Junta Central Electoral. Una ayudita, antes de pasar, Héctor Marte, la diferencia entre la Fuerza del Pueblo y el PLD a nivel presidencial fue de 1.100.000 votos más sacó el PLD. Héctor. Pero, hablando precisamente, senador, pero para responderle a la pregunta de Yulisa, ¿verdad? Que primero le hice la aclaración para que no generara la confusión en el público. Y lo segundo es que el PLD está inmerso en el 9º Congreso José Joaquín Vidó Medina. Es el espacio primero de discusión de todos los temas. Esa fase ya ha terminado. Hemos aprobado unos nuevos estatutos. Y ahora vamos a la parte que quizás la gente sigue más o la entretiene más, que es la elección de los nuevos organismos, tanto a nivel local, en las provincias, en los municipios, como a nivel ya de los organismos de dirección del partido, específicamente el Comité Central, que va a ser renovado parcialmente, porque se confirmaron lo que hasta ahora en la matrícula actual, que son 400 y tanto, casi 500, y se va a llevar a 990 y algo, casi 1.000. Van a subir los síndicos electos y directores, o en ejercicio, ¿verdad? Y una proporción y algunos 300 nuevos miembros que van a ser electos en un proceso que se va a llevar a cabo entre finales de enero y febrero, probablemente febrero, para luego escoger un nuevo comité político. Todo esto en cumplimiento de la ley de partidos, que establece la renovación de los cuadros dirigenciales de los partidos políticos cada 4 años. Y en el caso del PLD están ampliamente vencidos. Hay muchos que tienen décadas que no se han sometido a un proceso de consulta de la base sobre si deben estar o no en una posición. Yo creo que aquí debe haber un proceso de renovación, y he dicho en múltiples ocasiones que debe ser de los pies a la cabeza, un proceso de renovación que permita el relanzamiento de la organización política, que evidentemente está en una de las peores crisis de su historia, y el resultado electoral lo demuestra, y relanzar la organización a los fines de reconectar con la sociedad y tratar de lograr el fin de todo partido político, que es retomar el poder para continuar la obra de gobierno que, debo decir, a pesar de que evidentemente salimos en un momento de un reclamo de cambio, probablemente por un agotamiento de alrededor de 16 años en el poder, que las gestiones, sobre todo las últimas 2 gestiones del presidente Danilo Medina, contribuyeron a un crecimiento con estabilidad y a la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población, sobre todo los más vulnerables. Y ahí están los números para demostrar eso. Quería preguntarle brevemente sobre el tema a propósito de la correlación de fuerza. El tema del Consejo de la Magistratura ya se puede decir que es un caso cerrado. Ustedes tenían han tenido una posición basada en unos argumentos jurídicos y políticos que finalmente no han sido aceptados. El Consejo de la Magistratura se ha reunido 3 veces, ya está participando el PLD a través del diputado Víctor Fadul. ¿Se puede decir entonces que es un caso cerrado? Mira, yo fui la persona o el senador que el comité político designó para
ocupar esa posición. Y a mí me parece que eso es un caso cerrado. Honestamente, puede que la Secretaría de Asuntos Jurídicos, como yo entiendo que debe hacer, deposite otros recursos, depositó uno en el Tribunal Superior Administrativo, que fue rechazado, el tribunal se declaró incompetente, es decir, no conoció el fondo del recurso, y la otra opción es ir al Tribunal Constitucional para, por lo menos, aclarar el punto, porque es importante que ese punto se aclare, en el sentido de que lo que debe primar a la hora de reconocer la segunda mayoría es la voluntad popular. Y lo hablábamos ahorita, es evidente que 1.300.000 votos que obtuvo el Partido de la Liberación Dominicana es mayor que 200 y tantos mil votos que obtuvo la Fuerza del Pueblo, que fue escogida como segunda mayoría. Entonces, ¿cómo se rompe ese mandato de la voluntad popular por el solo hecho de que algunos senadores decidieran, en virtud de un derecho que está establecido en la Constitución, porque nadie está obligado por mandato imperativo y tú puedes irte a otro partido, cosa que debería regularse, y se intentó regular en dos leyes, la 1519 orgánica electoral y la ley 3318 de partidos políticos, pero ya todos sabemos la historia que eso recorrió, que finalmente son textos muertos que están en la Constitución. Entonces, en virtud de ese ejercicio que hicieron esos senadores, pues bueno, se logra una mayoría mecánica. Mañana pudo el PRM haberse alzado con la segunda mayoría, simplemente se pudieron ir 8 senadores de ellos, asociarse, por ejemplo, a Ramón Rogelio Henao, establecer un bloque del Partido Reformista, y esa es la segunda mayoría. Pudieron haber electo hasta Faride, por ejemplo, que es la vocera del PRM. Sí, claro, simplemente. No, pero no sea tan creativo, senador, con ese pero ejemplo. vamos a ser más creativos. Espérate, son cosas que pueden suceder. Faride invocó. Sí, pero no con Rogelio Genao. Póngaselo a otro. Espérate. Pero es peor. No me defienda a Faride. Faride dijo en un momento que ellos eran segunda mayoría porque Eduardo Estrella no era del PRM. Una locura. Vamos a dejar a mi colega y amigo Ramón Rogelio, que además está al lado de mí en la cruz. El gordito. Pero es peor. 8 de los, o 7, lo que tuviera mayoría, pudieron haber creado un nuevo partido que no postuló en las elecciones y pudieron haber hecho el bloque con la segunda mayor cantidad de senadores. Entonces es evidente. Eso está claro ya. Exacto. Eso está claro, pero mira, la conformación actual del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, ¿qué pasó mira ahí? Quién es la segunda mayoría. Ahí la voluntad política le pasó por encima a la voluntad popular. Senador, eso es algo pasada. Ustedes lo que deben cambiar todo eso. Me preguntaron. Comenzando por la ley electoral y la ley del partido. Pero agua pasada, por eso yo dije ahorita que... No es tan pasada, ¿no? Eso es agua pasada. Aquí las leyes se ajustan a conveniencia. ¿Qué fue lo que pasó con el asunto del transfugismo? Pero está mal, que si usted perdió en un partido... Pero está bien, pero ya. No, además está el precedente, que es lo importante. Claro. Agua pasada. Leonel también va a acceder a fondos como partido bueno mayoritario. Es que tenemos una ley que supuestamente condena el transfugismo. Yo no he visto el primero 2 leyes. Por transfugismo. No, pero ahí está la ley. Y esa era taxativa, como dicen los abogados. Si usted participa en un proyecto, en un proceso interno de un partido y pierde, se tiene que quedar en ese partido. Y no puede, pero es lamentable que en momentos en que hablamos de cambio y de fortaleza institucional, vamos a aprovechar su presencia. Claro. Aprovechar su presencia. La ley aquí es muy elástica. Acuérdate que ustedes son los que dictan la entrevista. Mire, senador, en sus funciones legislativas, usted está muy activo con el asunto de los fondos de pensiones. Lo del 30%, ¿verdad? Ya sabemos su posición, pero usted aboga por una modificación de la Ley de Seguridad Social para buscar una manera de que los trabajadores puedan acceder a sus fondos, que son de ellos. O sea, que sería ya una salida más integral. ¿De qué manera los trabajadores pueden acceder a esos fondos? Es que el meollo del asunto es que los fondos son de los trabajadores. Por eso mismo. Es más, de los cuartos, los es un derecho fundamental establecido en el artículo 60 de la Constitución, el derecho a la seguridad social, el derecho a la cobertura de salud, de riesgo laboral y el derecho a el elemento previsional. Es decir, cuando yo llego a una edad en la cual culmine mi actividad laboral, tener una cobertura mínima, que es lo que busca el sistema de fondos de pensiones. Entonces, ¿qué es lo que se ha pedido con esta iniciativa, dicho sea de paso, de carácter populista, de retiro del 30, y otra que está en el Senado, también porque hay dos,
que lo que plantea es el retiro del 20% de los fondos, es que el trabajador cargue con el costo de la crisis sanitaria. En este momento, mañana puede haber otra crisis, o sea, puede haber una urgencia o una inmediatez que pudiese justificar una medida de esta naturaleza. Ahora, yo creo que quien debe cubrir con ese costo, como lo ha venido haciendo, o lo inició el gobierno en la administración del presidente Danilo Medina a través de los programas de cobertura social, PATI, FASE, el programa Quédate en Casa, que dicho sea de paso, lamento el anuncio de que se va a empezar a desmontar el 4 de enero en una rueda de prensa, eso se anunció, se va a empezar a desmontar y esa gente va a quedar de alguna forma a partir de mayo sin la cobertura del programa Quédate en Casa, en momentos en que hay un rebrote, hay un incremento de la positividad, estamos hablando de hasta un 34% diaria, 18% en las últimas 4 semanas, real y efectivamente lo que yo he planteado es que en el marco de una reforma integral de la seguridad social sí hay que resolver otros temas que afectan a los trabajadores. Por ejemplo, el retiro de los fondos por supervivencia, que prácticamente es una carrera tortuosa que tienen los herederos cuando una persona con cobertura o que ha cotizado en el marco del sistema de seguridad social a las AFP para retirar sus fondos, que en este caso entiendo, he escuchado números por ahí, hay alrededor de 20.000 millones pendientes de entrega. Y en eso sí hay que trabajar, para que los herederos reciban lo que sí es de ellos, porque lo han heredado en virtud de un artículo de la ley. No poner una situación de inmediatez, como es una pandemia que está afectando al pueblo dominicano, poner al trabajador con el costo de sacrificar su posible pensión o el monto de su pensión, retirando el 30% de lo que tiene en su cuenta de capitalización individual. Pero además, estamos hablando de que hay acumulado 620.000 millones de los trabajadores, más o menos. Lanzar 120.000 millones a la calle en un solo mes, de golpe y porrazo, el impacto que tendría en la economía dominicana, devaluación, inflación, un incremento de la masa monetaria que realmente estaría deprimiendo los 20.000 pesos que pudiesen recibir esos trabajadores. Además, solamente esto beneficiaría a los trabajadores que han cotizado. El 60% de la población es informal. Para ellos, ¿qué tenemos? O sea que yo creo que es una medida que hay que pensarla, hay que estudiarla, hay que abordar el tema de la seguridad social como ha aprobado o ha planteado la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, que la dirige mi colega Bautista Rojas Gómez. En la ley aprobada a principios de este año, del año pasado, ordena una revisión del sistema, no solo del sistema de las administradoras, que regula las administradoras de fondos de pensiones y que establece el sistema de capitalización individual, sino también el tema de las ARS, también el tema de las ARL. Es decir, es una revisión integral, lo que yo creo que hace falta en una legislación que fue aprobada ya en el año 2001 y que tiene cerca de 18 años de estar siendo implementada. Usted mencionaba que hay otro proyecto en el Senado, el que se conoce mediáticamente por lo que ha implicado, por el proceso, por la cruzada que encabezó el diputado Botello, es el que sometió ese legislador a la Cámara de Diputados. ¿En qué consiste el otro? ¿Cuál es la diferencia? El otro es el mismo proyecto, fue sometido en la pasada legislatura, en la primera legislatura ordinaria del año 2020, por el senador Dionis Sánchez. Quizá no se conoce tanto porque no se le ha dado la publicidad, pero es un proyecto exactamente igual, lo único que en vez de un 30% lo que plantea es un 20%. Esto yo preveo que se va a incrementar la presión, o sea, tú decías que una cruzada que lideraba, yo creo que va a seguir en eso.
porque es una manera, ¿verdad?, de ganar connotación. Es una medida popular porque a alguien que tú le digas que tú le vas a dar 15 o 20 mil pesos, te va a decir que sí, que bueno. Lo que no está explicándose es que se lo está dando de su propio dinero, que es lo que va a servir para cubrir su pensión, y que cuando se pensione no va a tener nada o muy poco, y realmente no debe ser a costa de él mismo que se resuelva una situación de esta naturaleza, que en todos los países lo que se ha previsto es que sea el Estado, a través de los programas de ayuda, que subsidie la situación que está afectando sobre todo, evidentemente, a los más vulnerables. De hecho, en Chile, donde se aprobó un retiro anticipado de un 10% y se pretendió aprobar un segundo, la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional chileno acaba de declarar inconstitucional esa medida, precisamente porque vulnera el derecho fundamental de los chilenos a la seguridad social, cuando afecta la posibilidad de su retiro. Senador, se nos acabó el tiempo, pero vamos a ver cómo está su capacidad de síntesis. Hoy me toca a mí manejar este aparatico por el asunto de interactuar con los televidentes. En 30 segundos, 2 preguntas. Los bonos navideños, ¿cuánto les tocaron a ustedes, lo que repartió el gobierno en diciembre? Y segundo, usted no es un legislador que necesita el barrilito, ¿por qué no renuncia al mismo? 2 preguntas, rapidito. Lo primero, que el barrilito no es del legislador, es de la provincia. Sobre todo en provincias como la que yo represento, que es la 7ª provincia más pobre de la República Dominicana. Y en la zona en que estoy, donde están 4 de las 10 provincias más pobres de la República Dominicana. Yo no me opongo a la eliminación del barrilito. Lo que digo es que si esto, que se llama Fondo de Solidaridad Social, se elimina, simplemente no va a haber oficina de representación provincial, no va a haber contacto, o se va a hacer mucho más difícil el contacto y la articulación de los proyectos que benefician a la provincia, y mucho menos apoyo a temas que afectan a los más vulnerables y que el Estado todavía no está en condiciones la tarjeta del bono de asumir. Sí, bueno, se repartieron, ustedes saben. ¿Cuánto le tocaron a usted? Lo mismo que le tocó a los demás. Eso no era por habitante, por provincia, ¿verdad? No le dieron 1.500 a cada uno. Se distribuyó de manera proporcional. Oye, ahora lo que yo te hice... No, hay mucha queja. Se suspendieron la caja, pero el 70% de la tarjeta se lo dieron a senadores, a síndicos, alcaldes, a los compañeros del partido. Pero es que una tarjeta de esa la puede activar una cédula que no tenga beneficios. Tráigame 20 para ver cómo la activo en 30 segundos. Tendría que buscarla ya en los barrios de Barahona. Y gente vulnerable. No, eso fue un abuso. Digo, si le entregaron a todo el mundo, usted había que darle su tarjeta. Pero se repartieron la mayoría de tarjetas entre la gente que no son vulnerables, que no están en el suyo. No, que le dimos... Bueno, a lo mejor el gobierno lo hizo así, pero en el caso de nosotros que representamos... en casa no le tocó esa tarjeta. Sí. Porque, bueno, eso fue un abuso. Gracias, senador José del Castillo Sabiñón. Pero tú le dices que fue un abuso y no lo dejas responder. No, porque además no es una decisión que nosotros asumimos. El gobierno cambió la caja por una tarjeta, bueno, eso fue lo que se asumió. Que por dignidad, era más digno que la gente se fuera con su cajita, que cogía la mujer, el marido, el hijo, se llevaban 3 cajas, a recibir o una tarjeta o no recibir nada. Mira, se la repartieron entre senadores. Hay videos de gente con 10 y 15 tarjeticas, ¿no? Ay, no, en los supermercados las filas se hacían más grandes porque ahí aparecía el dirigente del comité de base tal. 1, 2, 3, 4, 5. Mira, yo le dije a Gloria Reyes en un programa que hicimos, este es un experimento social el que ustedes están haciendo, y yo creo que las notas del experimento social son muy malas. No, ¿sacaron mala nota? Bueno, con el tema de la tarjetita. Con la tarjetica. Sí, no, abusaron ahí. Senador, gracias de nuevo. Gracias a ustedes. ¿Usted tiene algo más que decir? Porque veo que Yulisa no quiere despedirlo. No, yo digo que si lo ataca, que lo deje responder. Gracias, Yulisa. No, gracias a ustedes por invitarme. Mira qué concepción más atrasada. Que usted no quiere renunciar al barrilito, ya que eso es un ataque. No. Es que dicen que con la declaración jurada viene suyo, usted no necesita ese barrilito. Pero ya usted aclaró que no es a usted, que es a la provincia, ¿verdad? Pero lo pueden quitar mañana. Ahora, el efecto no va a ser sobre mi economía, va a ser sobre la posibilidad de darle solución a la provincia. No, yo no voy a renunciar a algo que es de la provincia de Barahona. Bueno, gracias. No me corresponde. Gracias, senador. A la pausa. Vamos ahora a conversar con Carlos Sánchez. Él es diputado
al Parlacén, el Parlamento Centroamericano. Buenos días, Carlos, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Nelson, estamos bien, superando la pandemia. Bueno, tratando. Así mismo. Mira, avanzando. Carlos, dos cosas va a comenzar. ¿Qué es lo que es el Parlacén? Y alguna gente pregunta si se necesita, si es necesario el Parlacén. Bueno, y esa pregunta se ha hecho cotidiana en mis presentaciones que hago en televisión, pero para comprender el Parlacén primero hay que comprender qué es el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericano y de República Dominicana, que opera desde 1991, donde República Dominicana se incorporó en el 2013. El SICA es un sistema de integración de todos nuestros países centroamericanos y República Dominicana en las áreas comerciales, políticas, culturales y otras áreas. El SICA tiene diferentes organismos, tiene la Asamblea de Mandatarios, Presidente y Jefe de Estados, tiene la reunión y Asamblea de Ministros de países miembros del SICA y también tiene entonces el Parlacén. El Parlacén es el órgano político legislativo del SICA y opera también desde 1991 y República Dominicana se incorporó en el 2013. Ahí estamos representantes de 6 naciones de Centroamérica y República Dominicana trabajando en ese sistema de integración centroamericana. Carlos, quiero saber si los $2 millones anual que paga República Dominicana por ser miembro del Parlacén, equivalente a 116, 117 millones de pesos aproximadamente, se justifica en cuanto a resultados obtenidos por este organismo internacional. ¿Qué recibe el país? Hechos, digamos que opciones o resultados tangibles que tú puedas mencionar. Bueno, República Dominicana a través del Parlacén ha obtenido esto y esto. Quizá que justifique los $2 millones que hemos pagado anualmente por tantos años. República Dominicana, igual que todos los países de Centroamérica, paga una cuota anual al Parlacén, igual como se hace en los organismos de cooperación multilateral internacional de la ONU o cualquier organismo semejante. Hay muchísimos beneficios que podemos nosotros mencionar que son aportados por el Parlacén y sus otros organismos. Yo primero y ante todo diría que el gran beneficio entre todos nuestros países es la implementación de procesos de paz en toda nuestra región. Pienso que eso vale la pena y es muy importante. Ustedes recuerdan que en Centroamérica en los años 70 y 80 habían permanentemente muchas confrontaciones y guerras civiles en estos países. Yo pienso que a partir de que se firmaron los acuerdos de Esquipula I y Esquipula II, esta región entró en un proceso de paz. Eso solo vale todo lo que podamos recibir en el Parlacén y los otros organismos. Independientemente de eso, cada año nosotros tenemos muchísimo trabajo. Este año que concluyó hace unos días, el Parlacén estuvo muy activo ya en su versión por internet y en su versión de trabajo permanente de las comisiones en diferentes áreas. Tuvimos trabajo para, junto con los ministros de salud, abordar el tema de la pandemia del COVID. Tuvimos trabajo en el área de educación para abordar los problemas que como consecuencia de la pandemia del COVID estaban enfrentando en el área de educación todos nuestros países y así sucesivamente. Entonces voy a poner 2 ejemplos, Yulisa, recientes. En el Parlacén se conoció por primera vez y se aprobó la resolución que tiene que ver con la penalización y la prohibición del matrimonio infantil. Fue en el Parlacén que se conoció, se mandó a todos los países que componen el Parlacén y a los organismos que tienen que ver con eso. En cada uno de estos países donde los legisladores del Parlacén no tienen iniciativa parlamentaria, porque hay algunos países que tienen iniciativas parlamentarias, tomaron algunos de esos legisladores la iniciativa, la ley, y la pusieron en marcha en algunos de estos países. Está el caso de República Dominicana, donde un diputado muy bueno tomó la propuesta y ya la hizo ley y fue promulgada recientemente. Pero también acabamos de aprobar una ley sobre el teletrabajo y su regulación.
Ya esa propuesta de ley se mandó a todos los países, a los organismos que tienen que ver con esto, y ya inician muchos parlamentarios de cada una de estas naciones a trabajar con ellos para ponerla en marcha. Y así te puedo hablar de muchísimos trabajos que estamos haciendo permanentemente que justifican la cantidad de dinero que podríamos estar nosotros recibiendo en el Parlacén, que no es para los legisladores solamente, es para todo lo que tiene que ver con el trabajo de este organismo tan importante de integración centroamericana y República Dominicana. Don Carlos, en estos días se habló mucho del Parlacén a propósito del ingreso y juramentación del expresidente Danilo Medina, y muchos comenzaron a hacer sus interpretaciones de que era una búsqueda de un intento por lograr inmunidad, que otorga una cierta, o sea, a cierto nivel una inmunidad parlamentaria. Pero recuerdo que se dijo exactamente lo mismo cuando el expresidente Leonel Fernández también ingresó y fue juramentado en ese organismo. Al parecer hay algunos precedentes internacionales que hacen pensar, que motivan a que se piense que cuando un presidente, cuando un expresidente ingresa a este organismo es precisamente para lograr un nivel de inmunidad. No sé si usted nos puede explicar a qué nivel, cuál es el alcance, a qué nivel se llega con la inmunidad y si no se convierte en impunidad, que es lo que podría temerse. Fíjate, Héctor, en el Tratado Constitutivo del Parlacén, en su artículo 2, se establece la forma de cómo se adquiere la diputación. Solamente hay dos formas. La primera es por elección universal en el país miembro del Parlacén, y la segunda es porque tú hayas sido presidente o vicepresidente de una de las naciones que integran el Parlacén. Danilo se acogió, como es de costumbre ya en el Parlacén, a la segunda modalidad y por lo tanto no está violando ninguna ley ni haciendo nada que sea arbitrario. Se acogió a ello. Ahora, sus intenciones solamente la conoce él. Y yo no creo tampoco que sea insalvable si en algún momento sobre el presidente Medina o cualquier otro presidente que están en este momento en el Parlacén hay una denuncia, una solicitud de levantamiento de inmunidad. No creo que sea una situación insalvable. Yo entiendo que nosotros muy bien podríamos discutir, estudiar cualquier expediente que se nos envíe para tomar decisión al respecto. Y pienso que en algunas ocasiones, tanto para los legisladores dominicanos como de cualquier otro país y los legisladores del Parlacén, muchas veces uno tiene cierta aprensión con temas como estos. Pero yo no le veo mayores dificultades a esta situación. Si tuviéramos nosotros que tomar una decisión en relación a una solicitud que se hiciera desde el Ministerio Público contra el expresidente Medina, lo estudiaríamos y veríamos qué cosas corresponden en ese caso. Don Carlos, ¿cómo se mide el rendimiento de un diputado al Parlacén? Si por iniciativa legislativa, por cantidad de reuniones, ¿cómo se mide? Se miden de la misma forma que se hace con los diputados nacionales aquí en el país. Tenemos que asistir permanentemente a un conjunto de reuniones y asambleas donde se pasa lista, se toma anotación y si tú no vas, eso va en contra tuya. También se registran todas las iniciativas que tú vas teniendo y al final de periodo se hace una presentación de informe para que cada país tenga una idea de cómo marchan su bancada. Pero a nosotros se nos mide igual que cualquier otro legislador en el ámbito nacional. Por ejemplo, en el caso del Parlacén somos muy drásticos con la asistencia a las reuniones y tenemos una gran dificultad o beneficio. Si yo no voy a mis reuniones, pues yo no tengo la posibilidad de cubrir mis gastos, tengo que cubrirlos con mis propios recursos. Solo una duda, don Carlos, a propósito de lo que usted decía ahorita, de la eventualidad de que un presidente, en este caso el expresidente Medina, por ejemplo, tenga que responder ante la justicia por algún caso. Usted decía que ahí el Parlacén podría tomar una decisión, pero hablamos del Parlacén en sentido general, el Pleno o la delegación dominicana. El Pleno, en sentido general. Todas las decisiones que se toman en el Parlacén las hace el Pleno.
Esa es la categoría de resolución o iniciativa parlamentaria la tiene el Pleno. No tenemos, en las bancadas nacionales no tenemos esas posibilidades. Si el presidente Danilo fuera sometido por la justicia dominicana y quisiera solicitar el levantamiento de su inmunidad parlamentaria, tendría que conocerlo el Pleno, o sea, los 122 diputados que existen ahora, porque tenemos 2 expresidentes. Son 120 lo normal, tenemos 2 expresidentes. Y 123, porque también tenemos a la ex vicepresidenta de la República Dominicana, Margarita Cedeño de Fernández. Que tiene COVID ahora, por cierto. Nuestro abrazo desde aquí a doña Margarita, y que se mejore. Muchas gracias, don Carlos. Bueno, gracias a ti, Nelson, a Yulisa y a Carlos por invitarme a este programa. Me hubiese gustado hablar del COVID, de la pandemia, pero ya será en otro momento. Bueno, gracias. Carlos Sánchez, diputado al Parlamento Centroamericano. A propósito de que se terminan los 10 días de esta medida dura que ha emitido el Poder Ejecutivo frente a los contagios del COVID-19, que incluía también el cierre de todos los gimnasios, parques y áreas de esparcimiento de la gente. Hoy tenemos a la directora general del Club Body Shop, a Leslie Torres, y con ella justamente vamos a analizar el impacto que han tenido estas medidas en los clubes deportivos. Leslie, buenos días, qué bueno que pudiste estar con nosotros. Gracias, Yulisa, por la invitación. Cuéntanos, Leslie, ¿cómo han recibido esta medida en cuanto al impacto económico y operativo, digamos que específicamente para ustedes, y en ti que se refleje en los demás gimnasios? La hemos recibido primero con sorpresa, Yulisa, porque a diferencia del inicio de la pandemia, donde no había data, no sabíamos realmente qué pasaba con el COVID, cómo manejarlo, pues era normal el miedo, el cierre. Sin embargo, después de todo un 2020 donde estuvimos 4 meses cerrados, cerramos instalaciones, perdimos empleos, y toda la industria a nivel mundial, no solamente local, a nivel mundial y a nivel nacional también se preparó con intensos protocolos, con grandes inversiones para esto. Y hoy, ya en enero del 2020, donde tenemos disponibles tantos estudios a nivel mundial, tanto en Europa como en Estados Unidos, sobre la trazabilidad del contagio del COVID, que indica que en los gimnasios es cerca de un 0.06%, pues comprenderás que ha sido una gran sorpresa esta medida del gobierno, porque no se corresponde con la realidad, con lo que nos dicen los hechos y datos. Y el impacto es terrible. ¿Por qué? Porque enero es el mes del regreso. Tú me decías fuera de cámara, Leslie, tú tienes un trabajo buenísimo. Es así. Enero es el mes de la salud, de uno recuperar, ¿verdad? Lo que hizo en diciembre. Los planes de diciembre son volver al gimnasio. Completamente. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el gobierno hace algo como esto, infunde en la población un miedo que no tiene que tener. Le dice al subconsciente colectivo que estar en un gimnasio es peligroso, y eso es totalmente falso. ¿Cuáles son esos protocolos que ustedes seguían? Porque los gimnasios son unos espacios como muy particulares, entonces hay prácticas que uno ha adoptado a la pandemia que no necesariamente pueden encajar en este tipo de áreas. Eso se pensaba al principio. Se pensaba, por ejemplo, que nunca íbamos a poder entrenar con una mascarilla. Y se ha demostrado no solamente que se puede, sino que es beneficioso para la actividad pulmonar poder entrenar con mascarilla. Así que el uso de mascarilla permanente, la desinfección permanente de las instalaciones, el uso del gel antiséptico cada X cantidad de metros, sobre todo el distanciamiento. En Club Body Shop puedo decirte que cada persona tiene un espacio de entrenamiento entre 7 y 9 metros cuadrados, 3 metros cuadrados, 3 metros a la derecha, a la izquierda, atrás y hacia adelante. Las clases grupales se han sacado al exterior, y así, en general, toda la industria ha hecho medidas de distanciamiento, de asepsia de instalaciones y de uso de mascarilla dentro de del momento de entrenamiento y para moverse dentro de los clubes. Leslie, el domingo vencen las partes duras, como dice Yulisa, del decreto. La iglesia hizo su trabajo, la iglesia pichó su juego. ¿Ustedes han entrado en algún contacto con las autoridades? ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes a partir del lunes? Gracias, Nelson, por la pregunta. Nosotros sí hemos entrado en contacto con las autoridades. Antes de hacer este comunicado hicimos varios acercamientos, también enviamos una carta. Estamos esperando una reunión que debe haber hoy del Gabinete de Salud, donde se tomarán medidas, pero sobre todo nosotros queremos 2 cosas. La primera, saber cuál es el plan del gobierno a largo plazo.
¿Qué va a pasar? Cada vez que suban los números nos van a cerrar. ¿En base a qué? ¿Cuál es la estrategia que tenemos como esto? Cuando tuvimos el cambio de gobierno, el gobierno del presidente Abinader se comprometió con la industria, pero además de eso se comprometió con crear las condiciones a nivel de hospitales temporales y una serie de cosas para no afectar la economía cuando subieran los números. Queremos saber qué va a pasar con eso. Y segundo, nosotros pedimos dos cosas. Una flexibilización del toque de queda, que nos afecta muchísimo, porque solamente genera aglomeraciones, eso ya lo sabemos, pero la actividad nuestra sucede fuera del horario laboral, sucede antes de las 8 de la mañana y después de las 5 de la tarde. Entonces necesitamos esa flexibilización, pero lo más importante que nosotros le pedimos al gobierno es que suspendamos la práctica de establecer medidas por sector. Nosotros estamos pidiendo ser fiscalizados. Y que como es la base de todo país desarrollado, una empresa que cumpla sus protocolos sea premiada y se le permita operar, y una empresa que no cumpla sus protocolos, o una iglesia, o un restaurante, o lo que sea, el que no cumpla, que no pueda operar y que sea penalizado. En el fin de año tuvimos el escándalo de uno de los hoteles de Punta Cana, y el gobierno no cerró toda la industria. El gobierno lo que hizo fue penalizar ese hotel específico. Eso es lo que nosotros pedimos, que nos permitan operar, que nos auditen y que nos premien o nos castiguen según nuestra conducta. Leslie, ustedes tuvieron que cerrar hace unos meses una de sus principales instalaciones y a la que accedía mucha gente de una zona importante de la capital. ¿Con cuántas instalaciones se quedaron en este momento y en qué situación están esas instalaciones que le quedan? Nosotros no cerramos una, Yolisa, cerramos dos, cerramos Arroyo Hondo y Punta Cana. Nos hemos quedado con Bellavista, Naco y en Santiago. Y la verdad que enero es el mes donde esperábamos finalmente alcanzar el punto de equilibrio. No puedo decirte los resultados financieros del año pasado porque fueron devastadores, más de 100 millones de pesos en pérdida, más de la mitad de pérdidas en empleos. Y por lo tanto, nosotros le apostamos como industria completa al año 2021 para una recuperación. Y más allá de las pérdidas económicas que la tienen los negocios de diferentes áreas, ustedes tienen una particularidad que ustedes dependen de un público bajo la modalidad de inscripciones. Entonces, así es. El asunto del cambio de las reglas del juego, de que se aumenta y se reduce las restricciones, pues nos imaginamos que tiene un impacto muy fuerte en ese flujo de inscripciones. Completamente. Como decía, cuando se genera un temor en la población y la población decide echar para atrás o decide desuscribirse, tú como negocio de suscripción te ves completamente afectado, no en ese momento, te ves afectado por muchos meses que se arrastra esta realidad. Leslie, bueno, me dicen de aquí de producción que tal vez en los gimnasios no es como tú dices, porque hay mucho movimiento, hay que ir a beber agua, se suda, pero bien, quizás debieras tú darnos alguno de esos punticos específicos del protocolo de ustedes, porque realmente, a mí particularmente me llama la atención la incongruencia o las incongruencias de esta medida. O sea, se prohíbe a un gimnasio, un espacio ubicado, y se permite que 4.000, 5.000 gente anden topetándose en un mall. Dinos algo de la incongruencia y de el protocolo con algunos ejemplos. Mira, el protocolo, te voy a hacer el recorrido rápido, ¿verdad? De cuando tú entras. Cuando entras al club, está tomada tu temperatura, es verificado que tengas la mascarilla puesta y la vas a tener que tener durante todo tu recorrido. Tenemos mascarillas especiales para entrenamiento, pero también las mascarillas, por ejemplo, las quirúrgicas, funcionan perfectamente para entrenar. Hay desinfección de pies, hay paradas de desinfección a lo largo del día para hacer una sanitización de las instalaciones, gel alcohólico en cada estación de entrenamiento, distanciamiento de las posiciones y habilitación de espacios al aire libre para los entrenamientos que son grupales. Además, en Club Body Shop tenemos un sistema de aire acondicionado con filtros EPA y luz UV que permite tener aire limpio en todo el tiempo, y tenemos también luz ultravioleta de desinfección en todos los puntos de contacto, por ejemplo, en el acceso con la huella digital y en las bañeras. Y la incongruencia de sitios de aglomeraciones masivas,
Por eso decía que es una sorpresa muy grande para nosotros, ¿no? Es contraintuitivo. Primero, porque hablar en este tiempo de la importancia de la actividad física y el ejercicio para mantener la salud y fortalecer el sistema inmunológico ya no debería ser necesario. Pero además, cerrar espacios que no son de entretenimiento. Nos han metido como si fuéramos en una categoría de entretenimiento sin considerarnos que realmente somos parte de la categoría de salud. Y hablando de salud, y tomando la misma data que mencionaba al principio, el nivel de contagio, por ejemplo, en los centros de salud está cerca de un 7% en Europa y en Estados Unidos. En reuniones familiares, 74%. En gimnasios, repito, 0.06%. Entonces, sí es incongruente porque la decisión no está basada en hechos y datos. Es más fácil, Nelson, cerrar sectores completos. Es más fácil hacer este tipo de cosas y un poco calmar a la población, pero no es justo y tampoco es razonable. No lo es. Nosotros debemos crear como país la capacidad de auditar todos los negocios, los malls, las iglesias, los restaurantes, lo que sea. Y el que cumpla, que pueda operar, y el que no cumpla, que sea penalizado. Leslie, bueno, nosotros lamentamos que los gimnasios estén pasando por esa situación, específicamente ustedes, que son también una parte querida de nosotros, y el gimnasio donde vamos la mayoría de nosotros también. Qué pena que estén pasando por eso. Ojalá que las próximas medidas contemplen una flexibilización y que la gente también se porte bien, porque el comportamiento de la gente es lo que ha motivado que las autoridades tomen todas estas medidas. Mira, antes que yo vaya, Leslie, a favor de los gimnasios, dicen las autoridades que la letalidad es baja, porque ya se ha aprendido de la pandemia el manejo, se diagnostica el tratamiento, los medicamentos, y eso debe valer para todas las actividades. Sí hablamos de que la covidianidad va a ser para largo. Así es. Entonces, no vamos a vivir espantándonos de nuestras propias sombras si sabemos a qué atenernos. Gracias, Así es. Leslie. Gracias a ustedes por la invitación.